Hola amigas, bienvenidas al canal, yo soy Jess, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar el día con un desayuno rápido, sencillo, avena con leche, algunas nueces, arándanos, de verdad que queda delicioso. ¿Qué quieres de estos? A ver, ¿cuáles quieres? ¿De estos o de estos? Hace un tiempo solía endulzar la avena con un poco de miel, pero actualmente ya no le pongo nada de endulzante. Nos encanta, sabe muy deliciosa. Me gusta sentir que aprovecho mi tiempo al 100% y por eso mientras hago otras actividades en la casa, pongo a lavar una carga de ropa o dos al día. Eso me facilita mucho los quehaceres de la semana. Hoy quiero decorar un poco la recámara, pues en estos días no la he decorado nada, está muy simple y quiero darle color, eso me encanta. Pero antes hay que hacer la cama, levantar las cosas que están fuera de su lugar, pulir un poco los muebles porque no lo he hecho. Ese Michi le encanta estar acostadito en la camita, pero ahora sí lo voy a retirar porque lo he estado esperando desde temprano y no se ha querido ir de la cama. Así que ahora sí que está despierto, bueno, pues ya le dijimos que se moviera un ratito mientras hago la cama. Me han preguntado mucho sobre la colcha de mi cama, amigas, es de Shein. Me gusta mucho, de hecho no la he cambiado desde que la compré. Me gusta cómo luce en mi cama y el color blanco hace que no se vea tan oscura la recámara. Y nada más quiero agregar a la colcha unos cojines con mucho color, así que tomé algunos naranjas que cuando pusimos esa decoración en otoño me gustó y como son los tonos que estoy utilizando actualmente para toda mi decoración, bueno pues los voy a dejar en esta ocasión aunque ya no estemos en otoño. Me gustan porque dan una calidez muy bonita a cualquier espacio, estos tonos me gustan, es como color naranja quemado. No sé si se logra apreciar, pero de verdad el color es muy bello. Hace tiempo que hice la depuración de mi closet, saqué estas botellas que compré en Prichos para la organización de mi baño. Sin embargo, las dejé en este cesto y no las he sacado, no he tenido la oportunidad. Pero bueno, espero ya poderlas utilizar en el siguiente video. Ahorita en el cesto voy a dejar este cojín con esta imagen de flores y una manta igual en tono naranja quemado para que bueno haga juego con la cama. En la parte de mi tocador quiero retirar porque hay algunas cositas que no van aquí y las dejé aquí porque no tenía otro espacio por el momento, pero ya vamos a organizar. Esta vela me encanta, ya la voy a sacar de su cajita y la voy a dejar aquí porque me encanta prenderla cuando me maquillo, cuando hago mi rutina de skincare. Me gusta mucho, así que voy a retirar todo y vamos a pulir el tocador porque ya tiene un poco de polvito.
Para la decoración voy a dejar este jarrón con pampas, me gusta mucho, siento que luce muy bien en este espacio. También voy a dejar esta manita de madera que compré hace tiempo, es decorativa pero ahí me gusta colocar mis anillos, aretes, de verdad que me gusta mucho. Y la vela que es de enviaflores, me encanta, está súper bonita. Del otro lado tengo el buró de la cama, que me gusta mucho, pero quiero cambiarle el color, espero ya no tardarme. También voy a pulirlo porque ya tiene polvo y vamos a colocar una decoración diferente, pues no me gusta la que estaba. Agregué unas ramitas de eucalipto, una vela, cuentas de madera y dos jarrones en la parte de abajo. Me gustó, creo que quedó bastante bien. Ahora me paso a el lado del closet, lo voy a pulir. Muchas veces se suele manchar de huellas de manitas pequeñas y también el espejo siempre está sucio. Todos los días suelo limpiarlo porque se me ensucia bastante fácil. Por último, en la recámara pues siempre hay que barrer y trapear el piso para que así quede totalmente limpia esta área. Como aún es bastante temprano, debo realizar la limpieza del comedor, de la sala y aunque no está tan sucio, voy a realizar una limpieza express, es despejar el comedor, barrer, trapear, creo que lo general y me gusta porque de esa manera, bueno, tengo tiempo libre durante el día. Me gustó mucho el cambio que hicimos recientemente con los muebles y es que hay más espacio disponible en la casa, de verdad me gustó mucho. Obviamente que sí era necesario quitar el taburete, no quería hacerlo, pero me gustó mucho al fin de cuentas atreverme a hacer ese cambio y estoy contenta. Actualmente estamos bastante bien en la casa. Me preguntaron mucho por la televisión, pero siendo honestos casi no vemos televisión. A veces en la noche cuando estamos cenando, pero nada más, amigas. La verdad es que casi no vemos televisión. Voy a comenzar con la limpieza de la cocina, igualmente no está tan sucia, pero trastes siempre hay, siempre salen muchos. Así que primero despejo el área del escurridor, ordené ya los trastes que estaban, pero antes de comenzar con la limpieza, bueno, hay que sacar la ropa, ya está totalmente lavada y voy a meter otra carga de ropa para que así se vacíe un poco el cesto que tengo en este espacio. Y es que me gusta tenerlo libre porque, bueno, se junta también bastante rápido la ropa sucia. Solecito se fue con su abuela un ratito, se la llevó a pasear y bueno, tendré todo el día libre para mí. Sin embargo, voy a apurarme porque hay muchos deberes y aprovecho cuando no está Solecito porque puedo hacerlo de manera más rápida.
Muchas de ustedes me preguntan por la limpieza de esta estufa y amigas, es muy fácil. Un trapo húmedo con vinagre y después una toalla de cocina para secar y evitar rayones y ya, así de fácil se limpia esa estufa. Me resta barrer y después trapear sala, comedor y cocina, todo corridito, pero voy a preparar en esta ocasión mi perfume casero y es que de vez en cuando me gusta utilizarlo para trapear porque deja un aroma delicioso. Voy a utilizar alcohol, un chorrito o un octavo de la botella y las mismas cantidades de suavizante de telas, yo utilizo Downy, y agua, mitad y mitad. Sirve muy bien para perfumar todas las telas de tu hogar y como les digo, yo en esta ocasión lo voy a utilizar también para trapear el piso. El alcohol es muy bueno para evitar ácaros en las telas y sirve también como fijador. También les ayuda bastante a que el piso brille mucho, nada más hay que tener cuidado porque podemos resbalarnos. De hecho, estoy aprovechando que no está solecito para trapear de esta manera porque sí suele ponerse un poquito resbaloso hasta que se seca. Y sí, a pesar de que es un aroma muy dulce, me gusta también utilizarlo solo de vez en cuando aquí en la parte de la cocina. Y es que hoy tiene un aroma de verdad delicioso. En la parte de la puerta de mi área de lavado debo lavar ese tapete que tengo que está muy pequeño, así que voy a colocar mientras el que tenía guardado que casi no he utilizado, lo compré en Shein y es que no me convenció del todo cuando lo recibí en mi hogar porque en lugar de ser blanco es un poco amarillento, pero bueno, lo coloqué y me gustó mucho cómo se ve. Ya veré si lo dejo o si no lo dejo. Por ahora tengo que lavar el tapete que estaba ahí. Amigas, les quiero mostrar que está recién lavadito mi baño, totalmente limpio, desinfectado. Me gusta mucho y lo dejé totalmente despejado para poder decorarlo con ustedes. Voy a comenzar por la parte de lavamanos. Me encantan estas botellas que son de Prichos, pero suelen ensuciarse bastante fácil con marcas de agua o que se escurre tantito jabón y más porque tengo a mi solecito y es pequeña y a veces suele ensuciar un poco esta área. Pero bueno, con un trapito y desinfectante quedan bastante bien, de hecho hasta brillan. Me encantan estas botellas, están bastante bien y dispensan bastante producto. Así que bueno, estas las dejo en este espacio porque obviamente son de utilidad. Ya saben que las plantas naturales no pueden faltar en el baño y más si son de este tipo como las teléfono que les encanta la humedad, pero hay que enjuagar o lavar el jarrón y también las raíces de la plantita para que así se mantengan bastante bien. Yo la tengo en agua y me gusta porque es muy fácil de cuidar en esta forma de tenerlas. También aprovecho para lavar las hojitas una por una sin lastimarlas y así, bueno, hacen bien la fotosíntesis y nos duran más tiempo, se ven bonitas y crecen también. En agua es más lento, pero de que crecen, crecen. Para un aroma delicioso voy a utilizar este bonito difusor de aroma. Es de mecha, me encanta porque bueno, lo llenas de producto, alzas la tapita y listo. Ya con eso tienes un aroma delicioso en el baño. Lo voy a poner atrás de las botellas para que no se vea porque la botellita no me gusta tanto. En la parte de arriba coloqué una vela y en estas repisas que me encantan voy a colocar, bueno, pues uno de los cuadros que me llegó de Pictoset. Ya saben, ya les mostré los anteriores en el video pasado, pero lo voy a colocar este aquí en el baño porque me encanta el paisaje y más en este espacio. Agrego una maceta con algunas ramitas y mi cesta con toallas porque obviamente no puede faltar en el baño, algunos frascos en donde tengo algodones y cotonetes y agrego una plantita. Creo que se vería mejor de si los cambio de lado, así que es justo lo que hice. La plantita es una pequeñita, de hecho es de Waldos, pero me gusta mucho porque se ve muy curiosa, muy linda y bueno, ya nada más la agrego en este espacio.
Para continuar aromatizando este espacio voy a utilizar estos dos productos. El primero es para neutralizar el olor de la orina. El segundo es para aromatizar tal cual el excusado. Me gusta mucho. Ambos son totalmente ecológicos, de la marca Stan Home. Sin embargo, bueno, el que yo voy a utilizar va a ser el morado, que es para aromatizar antes de usar el WC. Me gusta mucho el aroma. Se los juro que no es nada sutil, es bastante fuerte. Me gusta mucho porque aromatizo todo el baño simplemente utilizándolo en el WC. Se los recomiendo 100%. Y bueno, así fue como quedó la decoración del baño. Ya está limpiecito, ordenado y decorado. Me gustó mucho. ¿Y a ustedes? Hoy estoy preparando unas tortitas de pollo en salsa verde y para la salsa estoy utilizando cebolla, tomate ya un poco cocido en término medio. También voy a utilizar un ajo. El chile verde serrano es opcional si quieres que pique o no pique, o lo puedes añadir a la salsa cuando se esté cocinando totalmente entero. Voy a utilizar un diente de ajo grande, sal y un cubito de caldo de pollo. Yo utilizo de la marca Nor Suiza, libre de glutamato. Me gusta, sirve bastante. En un momento que pongamos a cocer la salsa, también voy a añadir un poco de nopales. Ahorita los tengo congelados, se me pasó a descongelarlos, pero no importa, los puedo añadir así. Y en una olla ya con un poco de mantequilla o aceite voy a poner a sofreír la salsa. A la salsa también le puedes añadir un poco de cilantro, eso va a darle un sabor muy rico también. Y ya que se esté cocinando la salsa, añades el chile serrano entero y así no va a picar, pero va a dar bastante sabor. Te lo recomiendo.
Acompañé las tortitas de pollo en salsa verde con un poco de arroz blanco con verduras, me gustó mucho, y un agua de limón. Así es como termina el video de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Gracias por estar aquí, amigas. Se los agradezco infinitamente.